Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Instituto Nacional de Capacitación Integral, INCAI, por invitarme a participar nuevamente en este evento de capacitación importantísimo, no solo para las señoras y señoritas secretarias, sino para todo el personal administrativo, tanto de la administración pública como privada. Esta capacitación de mi parte se va a dictar el día de hoy en 2 horas y el día viernes, 2 horas, vamos a tener temas importantísimos. Hoy trataré 3 temas que tienen que ver con la estructura orgánica, con la competencia de las secretarias y la función ejecutiva de la secretaria. Entonces son temas actuales, son temas de los cuales todos quienes trabajamos en la administración pública estamos involucradas, pero principalmente va dirigido para aquellas secretarias que trabajan en este tipo de administración, sea pública como privada. No sé si me puedes dar acceso, Pamela, para compartir pantalla. Claro que sí, licenciada, se encuentra ya. Sí, ok. ¿Aprecian? ¿Me confirma? Yo creo que ya, ¿no? Sí, sí, licenciada, se está habilitándose. Sí, ok. Vamos a ver por acá. Ok, sí. El tema que vamos a tratar en estas 2 sesiones es la secretaria y la administración de la institución u organización. Temas totalmente actuales, temas importantes. Y el primer tema que vamos a ver son sobre las estructuras orgánicas y funcionales de las organizaciones. Quizás la mayoría de trabajadores cuando ingresa a una institución no conoce que la institución donde ustedes van a trabajar, sea público o privada, cuenta con organigramas, cuenta con estructuras orgánicas, sean estas también funcionales que van a permitir guiar el trabajo que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros cargos y de acuerdo a la posición en determinada oficina, vamos a laborar. Es importante precisar que toda institución pública o privada cuenta con documentos de gestión. En este caso, que nos va a permitir, pues, un buen y mejor desenvolvimiento de las funciones. Entre ellos tenemos al Reglamento de Organización y Funciones. Este, esta, este reglamento nos va a permitir, en primer lugar, perdón un ratito para bajar esta. El ROC es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad. Este documento es base para elaborar el Manual de Organización y Funciones. Este reglamento, que es el ROF, es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas. Tenemos un concepto de lo que significa la estructura orgánica, que es la organización formal en la que se establecen, en primer lugar, los niveles jerárquicos. Los niveles jerárquicos, como ustedes conocen, están a cargo de los directores, los jefes, los gerentes, los alcaldes, los rectores. Los niveles de toma de decisiones. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la gerencia que va a tomar las decisiones en determinada oficina? En la estructura orgánica también se especifica la división de las funciones. ¿Qué funciones vamos a realizar en determinada oficina? Y también se va a conocer la interrelación y coordinación que debe existir entre las diferentes unidades organizacionales. En tal sentido, pues cuando nosotros vamos a ingresar a trabajar o estamos trabajando dentro de la administración público-privada, debemos conocer con detalle estos niveles jerárquicos, quienes van a tomar decisiones, donde se va a ver la división de funciones y la interrelación y coordinación que debe existir entre las diferentes unidades orgánicas. Si
Hablamos de los conceptos que tenemos que ver en esta noche sobre estructura funcional. ¿Qué indica? Que es la que agrupa las funciones de una entidad en unidades funcionales y establece la línea de autoridad y mecanismos de coordinación para el logro de sus objetivos. Este concepto está dado en el Decreto Supremo 054-2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Por lo tanto, toda entidad pública especialmente está regida por estos lineamientos. Una estructura funcional es aquella, como indica ahí, que agrupa las funciones de una entidad. El organigrama. Cuando hablamos del organigrama, este se basa en las personas, mientras que la estructura orgánica se basa en las funciones. Las estructuras organizativas definen la responsabilidad, la rendición de cuentas y la autoridad de cada función de la empresa. A diferencia de los organigramas, no cambia con frecuencia. Estos organigramas pueden ser funcionales o pueden ser orgánicos. Cuando hablamos de estructura orgánica, nos estamos refiriendo precisamente a esta organización formal en las que se establecen los niveles jerárquicos. Sirve para referenciar o determinar los niveles de toma de decisiones y se especifica la división de funciones, la interrelación y coordinación que debe existir entre las diferentes unidades organizacionales. Por ejemplo, el nivel jerárquico. En una estructura orgánica, el nivel jerárquico se ubica en la parte superior de la estructura orgánica. El nivel jerárquico en una universidad es el rectorado. En un gobierno regional es el gobernador o gobernación regional. En una municipalidad, el nivel jerárquico es el alcalde. En un hospital es el director. En un colegio también es el director. En un banco es el gerente o director. Y en cualquier institución pública es el jefe. Entonces, este nivel jerárquico dentro de la estructura orgánica, como vuelvo a repetir, se ubica en la parte superior de esta estructura orgánica. Luego vamos a ver un diseño especial. Yo siempre, cuando indico que la estructura orgánica puede ser de manera horizontal y vertical. Normalmente es de una forma vertical. Los niveles jerárquicos que están en la parte superior. Les voy a dar luego algunas tareas para que ustedes puedan indicarme cómo es la estructura orgánica de la oficina donde se encuentran. Cuando entramos a laborar por primera vez a una institución, debemos conocer con detalle cuáles son las funciones de esta institución. ¿Qué es la estructura orgánica? ¿En qué área yo trabajo? Por ejemplo, puedo ser secretaria, asistente, auxiliar de un nivel jerárquico. En una universidad, trabajar en el rectorado. En un gobierno regional, trabajar con el gobernador o en la gobernación. En una municipalidad, con el alcalde. Eso significa que mientras más alta sea la autoridad donde yo trabajo, la responsabilidad va a ser también a ese nivel, sin que eso quiera decir que si yo trabajo en unidades más pequeñas, mi responsabilidad no sea, digamos, grande. También el compromiso que nosotros o ustedes en este caso que trabajan en los diferentes niveles de una estructura orgánica. Entonces, resumiendo, el nivel jerárquico se ubica en la parte superior de la estructura orgánica de una institución. Estamos hablando, recuerden, de la estructura orgánica, los órganos de apoyo. Los órganos de apoyo son aquellas oficinas que van a ayudar o apoyar a que la institución funcione de una manera adecuada. Por ejemplo, tenemos
las oficinas de administración. En las oficinas de administración están conformadas la oficina de personal o recursos humanos, la oficina de tesorería, llamada actualmente finanzas, la oficina de abastecimientos, llamada actualmente logística, y la oficina de contabilidad. Estas 4 oficinas de recursos humanos, finanzas, logística y contabilidad forman parte de la oficina de administración, que en los gobiernos regionales se llaman Dirección de Administración Regional. En este caso, estos órganos de apoyo se ubican en la parte izquierda de la estructura orgánica. Pasamos luego a un tercer órgano de la estructura orgánica, que son los órganos de asesoramiento, que se refieren a aquellas unidades orgánicas que tienen funciones de asesoría o staff de asociados a aspectos especializados como el legal, por ejemplo, la planificación, métodos, programación e inversiones y otros, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Asesoría y la Oficina General de Integridad Institucional. Estas oficinas u órganos de asesoramiento se ubican en la parte derecha de la estructura orgánica y, como su nombre lo indica, van a asesorar a los diferentes niveles de la institución, a los niveles jerárquicos, a los niveles de apoyo y a los otros niveles que existen en la institución. Un cuarto, dentro de la estructura tenemos como cuarto, ¿no? Órganos, los órganos de control, perdón, que son los denominadas Oficina de Control Institucional. Como órganos de control, están ubicados a la altura o al mismo nivel de la jerarquía dentro de la estructura orgánica, ¿no? No podemos tener los órganos de control de una manera inferior de la jefatura. Necesariamente tienen que estar a la altura o al mismo nivel de la jerarquía. Y la estructura orgánica, finalmente, tenemos a los órganos de línea. Estos órganos de línea son responsables de conducir, ejecutar y evaluar la organización, dirección y gestión de las unidades y servicios inherentes a la propia institución. Se ubican en la parte baja o inferior de la estructura orgánica, sin que ello quiera decir que sean más importantes. Al contrario, los órganos de línea van a permitir que una institución se diferencie de las otras. Si nosotros analizamos la estructura orgánica de las diversas instituciones públicas, vamos a encontrar que todas tienen unidades jerárquicas, unidades de apoyo, unidades de asesoramiento. Y los que van a diferenciar, van a ser idénticas estas unidades, y los que van a diferenciar una unidad de otra son los órganos de línea, que son los ubicados en la parte inferior de la estructura orgánica y son, como indica el concepto, los responsables de conducir, ejecutar y evaluar la organización, dirección y gestión de las acciones y actividades inherentes a la propia institución. Por ejemplo, la diferencia entre una municipalidad con un hospital, vamos a encontrar que entre la municipalidad y el hospital van a tener órganos de jerarquía, de asesoramiento, de control y órganos de apoyo. Pero va a diferenciar entre una universidad los órganos de línea que son totalmente diferentes. Una universidad con un hospital, una municipalidad, los órganos de línea son totalmente diferentes
a cualquier otra institución. Por ejemplo, en una universidad los órganos de línea van a estar, digamos, diferenciados de la municipalidad o del hospital en el sentido que tienen oficinas totalmente diferentes. En un hospital vamos a encontrar los consultorios médicos, la sala de operaciones. En una universidad encontramos como órgano de línea los, podemos decir, las oficinas administrativas o académicas. En una municipalidad vamos a tener las oficinas de registro civil, las oficinas de, de control, etcétera. La representación gráfica que tenemos de la estructura organizacional en el gobierno regional de Lambayeque y en otros gobiernos regionales va a estar dado en el reglamento de organización y funciones. Como habíamos indicado al inicio de la clase, este reglamento de organización y funciones es un documento de gestión que obligatoria y necesariamente deben de tener todas las instituciones públicas. Aquí en el reglamento de organización y funciones indica en el segundo título la estructura orgánica, que es el tema que estamos tratando de hoy. Y en el capítulo primero, netamente nos indica cómo es que está conformado un gobierno regional con la siguiente estructura orgánica. Tenemos los órganos normativos fiscalizadores, que es el Consejo Regional, que es un pequeño congreso que se ha instalado en cada gobierno regional. Tenemos los órganos ejecutivos regional, que está conformada por la gobernación regional a cargo del gobernador regional. Tenemos los órganos consultivos y de coordinación, que está conformado por el Consejo de Coordinación Regional y el directorio de gerentes regionales. Tenemos los órganos de control y defensa jurídica, que está a cargo, aquí en este caso, por el órgano de control institucional y la Procuraduría Pública Regional. Tenemos los órganos de gestión y ejecución regional, ¿no? A cargo de la Gerencia General Regional, y los órganos de apoyo que habíamos visto, ¿no? Que son la Secretaría del Consejo Regional, la Secretaría General, la Oficina Regional de Administración, con sus 4 oficinas, que es la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Logística, la Oficina de Contabilidad y la Oficina Financiera. Tenemos también aquí la Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones, la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos y la Oficina de Comunicaciones. Y finalmente tenemos los órganos de asesoramiento, la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Regional de Integridad Institucional y la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana. Dentro de los órganos de línea tenemos todas las gerencias que en realidad son las direcciones regionales. Por ejemplo, educación, salud, agricultura, infraestructura, transportes y comunicaciones, trabajo y promoción del empleo, recursos naturales y gestión ambiental, la gerencia de comercio exterior y turismo, de desarrollo productivo, la gerencia de programas sociales, la gerencia de vivienda, construcción y saneamiento ambiental y la gerencia ejecutiva de energía y minas. Y finalmente los órganos descentralizados, que son el Proyecto Especial Olmos Tinajones y la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque. En este sentido, es importante que ustedes conozcan que los gobiernos regionales cuentan con una estructura
orgánica y funcional. Cuando hablamos de estructura orgánica, estamos hablando de aquellas oficinas que se encuentran dentro del organigrama institucional. Y cuando hablamos de órganos funcionales, son aquellos que también pueden estar dentro de un organigrama, pero realizan funciones. ¿Qué diferencia va a existir entre una oficina orgánica? Una oficina orgánica o unidad orgánica es aquella oficina que tiene un jefe, es aquella oficina que cuenta con un presupuesto, es aquella oficina que el jefe usa sellos por firma. Y en el caso de unidades funcionales, las unidades funcionales no tienen un jefe que cuente con sello y firma. Es aquella oficina que se crea en función, valga la redundancia, en base a las funciones que va a realizar esa institución. Por lo tanto, cuando ustedes ingresan a una institución, deben de estar claros en saber en qué área ustedes van a trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, un organigrama que habíamos visto, los órganos de jerarquía a cargo de un jefe que va a dirigir la institución. Habíamos indicado que en el gobierno regional el órgano de jerarquía va a ser la gobernación regional a cargo de un gobernador. En una universidad, el órgano de jerarquía es el rectorado a cargo del rector. En una municipalidad es el alcalde. En un hospital, el gerente o el director. En un banco, de igual manera, el gerente, director o jefe. Estos órganos de jerarquía son los que están, lo habíamos visto, en la parte superior del organigrama. En la parte derecha o izquierda, en este caso mío, tenemos los órganos de apoyo, que es la oficina general o la dirección general de administración. En un gobierno regional se denomina la unidad de administración regional o la oficina regional de administración, que está conformada, como ya le hemos dicho y lo vuelvo a repetir, por la oficina de personal llamada recursos humanos, la oficina de contabilidad, la oficina de tesorería, que actualmente se llama oficina de finanzas, y la oficina de abastecimiento, que lleva el nombre de oficina de logística. Entonces es importante que ustedes conozcan la ubicación donde están trabajando. En los órganos de asesoramientos tenemos la oficina de asesoría o de asesoría jurídica, ¿no? O la oficina de planificación y presupuesto. Y en la parte inferior, que son los órganos de línea, que llamamos nosotros, esto lo representamos como digamos, un muñequito, digamos. La cabeza, los órganos, las extremidades, que son los órganos de apoyo y asesoramiento, y los órganos de línea, que son prácticamente los pies del muñequito. Estos órganos de línea van a hacer caminar a la institución. Como habíamos indicado, en toda administración pública, los órganos, vamos a encontrar órganos jerárquicos de apoyo y asesoramiento idénticos en todo: oficina de tesorería, contabilidad, oficina de asesoramiento, etc. La diferencia va a estar en los órganos de línea. Entre una institución con otra, en estos primeros 3 niveles, o 2, perdón, vamos a encontrar lo mismo, pero en los órganos de línea ya va a tener diferentes oficinas que van a diferenciar una de otras, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Una universidad, sus órganos de línea son totalmente diferentes de un hospital, totalmente diferente de una municipalidad, pero los órganos jerárquicos siempre los vamos a encontrar en cualquiera de los niveles. Entonces, importantísimo que ustedes conozcan esto. Ahora,
¿Cuál es la diferencia en los documentos de gestión? ¿No? Como hemos tratado el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, va a formalizar la estructura organizada de la institución. El ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, en el sector público lo vamos a encontrar como un importante documento de gestión. Allí en este reglamento de gestión vamos a conocer cómo es que se encuentra la estructura orgánica de la entidad o la institución. El ROF también nos va a ubicar en qué oficinas nosotros vamos a estar laborando, sean en oficinas jerárquicas de apoyo, de asesoramiento o de línea. Otro documento de gestión importante es el manual, el MOF, Manual de Organización y Funciones, que indica qué funciones o puestos se encuentran o existen en la entidad y nosotros que laboramos en ella, sea en entidad pública o privada, vamos a realizar las funciones de acuerdo a el puesto donde estamos laborando, ¿no? Y acá lo indica, tanto en el sector público como privado, vamos a encontrar este documento del MOF de gestión. Y el CAP provisional es el cuadro para la asignación de personal previsional, contiene los cargos definidos sobre la base del ROF y prácticamente está ubicado en el sector público. Es importante, jóvenes participantes, estamos 16 personas, ¿no? Que quiero dar lectura porque es importante que ustedes participen con algunas preguntas o bien lo dejamos para el final, pero necesitamos precisar dónde exactamente ustedes están ubicados. Una de las tareitas que les voy a dejar es que ustedes me dibujen una estructura orgánica de su institución, con los niveles de los cuales hemos tratado en esta primera clase, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso del tema primero para las últimas personas que se han integrado, las estructuras orgánicas y funcionales. Orgánicas porque están dentro de, son unidades, digamos, u oficinas que se encuentran dentro del organigrama. Y funcionales que no están en el organigrama, sino son funciones que nos asignan a quienes entramos a laborar. Las unidades orgánicas, vuelvo a repetir, tienen su jefe. Este jefe usa su sello postfirma y usa también el sello redondo que está al lado del postfirma. Este jefe cuenta con un presupuesto, cuenta con material, equipamiento asignado y principalmente puede contratar a personas. O sea, no solo él trabaja allí, sino acompañado con otros empleados o servidores públicos principalmente. Y en una estructura funcional u oficina funcional no tienen un presupuesto. Estas oficinas se crean por necesidad, por las funciones que se deben de realizar o se vienen realizando en una institución. Aquí, en una oficina funcional, no existe un jefe con sello y firma. Hay un responsable. No tiene presupuesto esta oficina funcional. Esta oficina no tiene más que uno o dos trabajadores, a diferencia de las unidades orgánicas, porque sí tienen presupuesto. Pero ambas
unidades orgánicas o funcionales son importantísimas en la institución y mayormente existen unidades funcionales que unidades orgánicas. ¿Por qué? Porque los presupuestos en la administración pública no permiten crear más unidades con presupuesto, con personal y con equipos de alta tecnología. En cambio, en una oficina funcional, si necesito que se desarrollen tales actividades, entonces se crea esta unidad funcional. Entonces, habíamos también indicado que dentro de los documentos más importantes es el reglamento de organización y funciones. Y en este reglamento de organización y funciones prácticamente están las unidades funcionales y orgánicas. La estructura, aquí en el reglamento de organización vamos a conocer o ver la estructura orgánica de la entidad y las funciones generales y específicas. En otro de los conceptos, ¿no? Estamos hablando de un documento técnico normativo y es la base para elaborar el MOF, que es el reglamento de organización y funciones. Si yo trabajo, por ejemplo, en la gerencia de transportes y comunicaciones, pues el MOF me va a indicar qué funciones, en este manual de organización y funciones, qué funciones realiza o realizaré en esta oficina donde voy a trabajar. Tenemos otros conceptos de estructura orgánica, ¿no? Donde se van a establecer los niveles jerárquicos, la toma de decisiones y la especificación y división de funciones. Y la estructura funcional que también estamos viendo que se crea y está incluso en los lineamientos de organización del Estado, agrupa funciones de una entidad en unidades funcionales, no en unidades orgánicas. Eso es importante que ustedes diferencien lo que es una estructura orgánica de una estructura funcional. Ambas son importantísimas dentro de la organización. Y el organigrama que bien hemos indicado en base a las personas y a las labores o funciones que realizan estas personas. Habíamos visto los niveles jerárquicos, los órganos de apoyo, los órganos de asesoramiento, los órganos de control y los órganos de línea. Entonces es importantísimo, por favor, jóvenes, que ustedes conozcan esta estructura orgánica del Estado, sobre todo de las instituciones públicas. Las privadas, por supuesto, también cuentan con el organigrama, que está graficado de esta manera, pero existen diferentes tipos de organigrama. Por ejemplo, este es un organigrama vertical que tenemos al jefe, ¿no? Encabezando, y todos los órganos de apoyo, asesoramiento y línea. Existen otros órganos u organigramas horizontales, es de acuerdo al tipo de las instituciones, ¿no? Entonces, con esto quiero, así a grandes rasgos, dar a conocer este primer tema que hemos tratado en esta primera media hora. Pasamos a un tema segundo, que son los cargos y principales competencias de las secretarias ejecutivas. Estamos ya entrando al tema que compete a todas y cada una de ustedes, señoras, señoritas, y por supuesto también asistentes, que pueden ser caballeros, que también laboran como secretarios en una institución pública o privada. La secretaria ejecutiva es aquella profesional que se ocupa de las actividades elementales de la oficina, público-privada. Puede participar como asistente de dirección o administrativo, encargada de supervisar los asuntos, siempre actuando con confiabilidad, es decir, lo secreto. Y aquí la palabra secretaria proviene prácticamente de esta palabra secreto. O sea, la secretaria y sobre todo la secretaria ejecutiva que está al lado
de la máxima jerarquía de una institución tiene que tener una gran confiabilidad y por más que el documento sea documento público, ella no lo debe dar a conocer. Existen instituciones donde la secretaria, antes que el memorándum o el documento llegue al interesado, ya lo compartió, lo divulgó y lo dio a conocer a todos, a todo el mundo, me refiero a todos los de la oficina, y el interesado ni siquiera tiene conocimiento del contenido porque no le ha llegado. Entonces, una buena secretaria, y no tanto de buena secretaria, sino la secretaria ejecutiva debe de tener siempre la discreción entre uno de los valores más importantes dentro de su profesión. La secretaria ejecutiva trabaja en cargo de alto nivel de la empresa o institución. Hay secretarias en todas las oficinas y eso es bueno, que ustedes apenas entren a trabajar, conozcan el organigrama y sepan que cada una de las oficinas de la estructura orgánica va a haber una secretaria. ¿Qué labor va a realizar esta secretaria? Si es secretaria ejecutiva y va a estar al lado del director, del gerente, del jefe, del presidente, etcétera, pues tiene la gran responsabilidad de aplicar todos sus conocimientos, estar actualizada, tener amplio conocimiento de informática, idiomas es muy importante que conozca, y en fin, todas las actividades o funciones que debe realizar. Y para eso es importante que ella conozca no solo la estructura, sino las funciones de la institución. Encontramos secretarias que llegan a trabajar a una oficina y no saben cuáles son las funciones de la oficina. No saben, no conocen el nombre de los jefes, no conocen a los compañeros, llegan y para ellas o ellos solo se dedican a trabajar. No, hay que compartir conocimientos, hay que compartir amistad, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en este concepto que indica, las secretarias ejecutivas se caracterizan por ser profesionales con una capacidad de gestionar el tiempo y ser competentes en su área de trabajo, pudiéndose socializar con personas naturales y jurídicas. El mismo hecho del nombre secretaria ejecutiva, ellas están a el nivel de un jefe o de un ejecutivo. Se le responsabiliza. Ahora ya el término de secretarias ha sido cambiado por asistentes ejecutivas, porque ellas son las que prácticamente manejan la oficina. El jefe, el gerente, el director, el presidente le dice, contéstame esta carta. Simplemente ellas empiezan a redactar y el jefe firma. No necesita ni necesitará corregir la carta. Por eso que debe ser impecable, impecable la redacción de documentos. Yo sé que ustedes están llevando también cursos de redacción de documentos institucionales, ¿no? Y quien lo dicta son profesionales idóneos. Entonces, ustedes como secretarias ejecutivas deben de saber redactar bien los documentos y no dejar de lado el archivo secretarial, el archivo de gestión que ustedes van a manejar. El día viernes vamos a ver algunos temas de archivística porque se ha descuidado mucho los aspectos de custodia de la documentación que genera o recibe la secretaria. Si bien es cierto, estamos ya en un gobierno electrónico, en un gobierno cero papel, pero sin embargo, pasarán muchos años para que el papel se elimine por completo. Estamos nosotros a un promedio bajísimo de usar la alta tecnología por
aspectos, sobre todo económicos. En una institución estatal, si hay 10 secretarias, no todas cuentan con computadoras, no todas cuentan con estantes o anaqueles donde guardar los documentos. Entonces es importantísimo, sobre todo, que las secretarias ejecutivas apenas ingresen a trabajar a una institución, elaboren un cuadro de necesidades, qué es lo que van a necesitar para que la oficina de logística, con apoyo de su jefe, pueda atender y ustedes puedan desarrollar una función excelente en cuanto a las tareas de archivo, de redacción, etcétera, etcétera. Las secretarias ejecutivas se caracterizan por ser profesionales con una capacidad de gestionar el tiempo y ser competentes en su área de trabajo, pudiéndose socializar con personas naturales o jurídicas que hemos visto, ¿no? Y tratar en lo posible de que si se les pide tener que coordinar, redactar o realizar X tarea, lo hagan en el menor tiempo, no dilatar el tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega un documento en físico? Porque ahora con el cero papel, la secretaria simplemente se siente en la máquina e inmediatamente lo tiene que redactar y tiene que contestar y lo tiene que derivar, porque si no, el sistema se cuelga. Pero si una secretaria trabaja solo con documentos en físico, algunas de ellas demoran en recepcionar, en derivar, en dar respuesta. Y a veces en un día han redactado y han tramitado un solo documento. La secretaria ejecutiva hace lo imposible para gestionar el tiempo, las 24 horas, las 8 horas, en este caso que va a laborar, para atender toda la documentación que llegó a sus manos. Esta secretaria ejecutiva, por lo general, va a tener una asistenta que la va a apoyar en distribuir la documentación, pero es ella quien en realidad la que va, por su mismo nombre, ejecutar todas las acciones que le competen. Aparte de eso, socializar con personas naturales o jurídicas. Una secretaria tiene que tener un buen trato para atender al usuario. Y en la administración pública, lamentablemente, encontramos secretarias que no tienen la amabilidad, que algún problema que tuvieron en casa, en familia, no lo dejaron allí, se lo llevaron a la oficina y prácticamente el día de labor no precisamente es el más óptimo para sus compañeras. En este caso, por ejemplo, vemos que es muy importante que ustedes como secretarias, asistentes o varones que hacen labores de secretaria estén recibiendo cursos de atención al usuario. Normalmente en una administración pública, prácticamente por culpa de uno o dos trabajadores que tienen mal carácter, que atienden, nos califican de una manera negativa a quienes laboramos muy bien. Entonces, las instituciones prácticamente están llamadas a capacitar permanentemente al personal que atiende a los usuarios. Recuerden ustedes que la administración pública, y su nombre lo indica, va dirigido para el público, va dirigida para la comunidad. Todas las instituciones que se crean o que se, digamos, se fundan, pero la palabra correcta es que se crean, es para brindar un servicio oportuno, adecuado o idóneo. Un hospital para dar servicios de salud, las universidades, institutos o colegios para brindar educación,
las oficinas de transporte, comunicaciones, para lo que tenga que ver con esas acciones, ¿no? De acuerdo a la función de el llevar o crear o ver de qué manera el transporte sea el más adecuado. Puede ser un transporte urbano, un transporte terrestre, un transporte aéreo, pero va a brindar servicio a la comunidad. Entonces, importantísimo que esta Secretaría Ejecutiva, ¿no? Volviendo ya al tema en sí, conozca y sepa cuáles son sus competencias y actividades a realizar, sobre todo con el público que va a atender. Los cargos. ¿A qué se llama cargos? Por ejemplo, los cargos que nosotros tenemos, que puede ser el empleo, voy a trabajar en un puesto, el destino, una plaza, una función, un oficio, ocupación, profesión, honor, grado, trabajo. Entonces, esos son conceptos de cargo en sí. Sí. Yo voy a ingresar con el cargo de secretaria, en este caso particular, con el puesto de secretaria, la función u oficio de secretaria. Mi ocupación es secretaria. Entonces, eso es importantísimo también que ustedes lo conozcan de tal manera que puedan aplicarlos en su oficina. ¿Cuáles son las competencias y habilidades de una secretaria ejecutiva? La competencia de una secretaria ejecutiva es la capacidad de resolución de problemas. ¿Cómo yo resuelvo un problema, se supone, de oficina, un problema de trabajo? Y esta capacidad de resolución de problemas ha significado pues que la secretaria se haya preparado para poder tener esta capacidad de resolver los problemas del trabajo, de la oficina e incluso de la institución. Problemas generados por usuarios, problemas generados por personas, digamos, servidores, compañeros de trabajo, problemas que se dan a nivel de jerarquías. Decimos, uy, tengo este problema, el ministro ha pedido tal cosa y no sé cómo resolverlo. Entonces, esta capacidad de resolución debe de tener la secretaria. Es parte de sus competencias. La capacidad de organización del trabajo. Son 8 horas de las cuales tengo 50.000 cosas que atender. ¿Cómo organizo las tareas? ¿Cómo organizo las responsabilidades? ¿Cómo organizo la distribución de documentos? Entonces, aquí volvemos a hablar de una capacidad de organización, ¿no? Una persona que conoce bien las funciones, sus funciones de ella como trabajadora y las funciones de la institución, va a ser al 100% de lograr que haya una excelente organización del trabajo de su oficina. La responsabilidad en el trabajo. Responsabilidad no solo de llegar puntual, la responsabilidad de atender y dar respuesta oportuna. Porque yo puedo decir ya la carta que llegó y la contesto de aquí a 2 días. No, la carta que llega, y así me den plazos, la debo de tramitar, le debo proyectar a mi jefe la respuesta o de repente la solicitud para que él directamente la firme. Entonces, tener responsabilidad en el trabajo es eso, de actuar de la mejor manera, que el jefe quede encantado con nuestra labor secretarial, que quede encantado con las respuestas que nosotros hemos proyectado
para que él simplemente firme. Recuerden que la secretaria es la llamada asistente ejecutiva del jefe. Lo reemplaza cuando él sale a una comisión de servicio, cuando él sale a una reunión de trabajo, y si la reunión es en la misma oficina, ella está al lado para atender en algún momento que él requiera del archivador, que requiera de la carta, que requiera del documento que lo elaboren en la computadora, que escaneen tal, tal o cual documento. Entonces, esa es la gran responsabilidad. Otra de las competencias de la secretaria es la capacidad de trabajar en equipo. Un buen trabajo no significa que uno va a hacer o lo va a elaborar al 100% sola. No, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de delegar un trabajo. Recuerden que la secretaria ejecutiva está al nivel del jefe, por lo tanto, ella puede disponer, claro, con autorización del jefe, de dar tareas a los equipos para que el resultado sea óptimo y sea oportuno. Se trabaja con un personal especializado. En este caso, por ejemplo, si la secretaria quiere organizar un archivo de gestión, ella tiene que saber que un archivo de gestión es el archivo que custodia la documentación del año en curso, es decir, del año 2024 y de 3 o 4 años anteriores, del 24, del 23, del 22 y del 21. Entonces, con ese tipo, con esa cantidad y sobre todo con esos años de documentos, ella va a organizar su archivo, forma un equipo y dice, tú te encargas de comprar o solicitar a logística a los archivadores, lo forras y lo rotulas. Tú, de foliar, le dice al segundo personal de equipo, tú te encargas de hacer el inventario y finalmente la cuarta persona dice, tú te encargas de escanear. Al finalizar, ella va a dar cuenta de una organización, en este caso particular del archivo, totalmente organizado al 100%. Para eso, ha tenido que hacer un cronograma de trabajo archivístico. Para otro tipo de actividades, por ejemplo, de organizar con autorización de su jefe un evento, sea de capacitación, un evento que tenga que ver con atención a usuario, con valores, un trabajo archivístico, un trabajo de difusión. Entonces, la capacidad de la secretaria es lograr que este personal que trabaja con ella pueda dar los resultados óptimos. Una de las competencias también importantísimas es la autonomía y proactividad. Ser autónomo, o sea, no necesita estar esperando a otras para la autorización, ¿no? Yo, de acuerdo a mis actividades, puedo realizar esto y lo otro. Proactiva, me adelanto a las actividades, de qué manera yo puedo contribuir a mejorar, a realizar determinadas acciones. Y finalmente, una de las competencias importantes de una secretaria es la relación interpersonal. Conocemos a muchas secretarias que tienen 20, 25 años en una institución y son muy queridas. Cuando ellas se jubilan, recordadas, previamente homenajeadas, entonces una relación interpersonal que va a conllevar a que cuando uno ingresa a trabajar siempre va a ser amable, va a tener, digamos, apertura con todo el personal y sobre todo si ya tiene años trabajando, tratar de que el personal que llegue también tenga esa característica importante
de relacionarse a nivel de compañeros de trabajo, de atender muy bien al usuario, de tratar de mejorar en todos los aspectos posibles. Mejorar en la parte, digamos, personal. Tarda un ratito que la batería, un minutito. Mejorar en la relación, digamos, interpersonal es importantísimo para lograr, pues, llevarse bien. Tenemos personas que tienen entre 4, 5, 6 meses, no cumple no cumple, digamos, ni un año y no es bien vista ni por los usuarios ni por sus compañeros de trabajo. Entonces siempre es recomendable, en este caso, que haya rotación de personal. Cuando no tenemos una persona que se adapta al grupo de trabajo, que no trata bien al usuario, entonces allí vamos a tener que, en lo posible, tratar de que este personal sea rotado permanentemente. En algunos casos, la rotación es importante porque va a permitir que esta persona conozca diferentes funciones en otra oficina y al cumplir prácticamente un tiempo de servicio, ¿no? Va a conocer cada una de las funciones en las diferentes oficinas donde prácticamente ha tratado o digamos, ha tenido la oportunidad de interrelacionarse y sobre todo lo más importante de tratar de ver de qué manera, digamos, va a cumplir con el desarrollo de cada una de estas funciones. Otro de los temas importantes que vamos a ver aquí también esta noche son las habilidades de una secretaria. En primer lugar, escuchar activamente las indicaciones dadas por los superiores. Al escuchar activamente estas indicaciones, ella va a tener que dar respuesta oportuna a lo que la solicita cada uno de sus jefes, sea su personal jerárquicamente del que depende o de otras oficinas. Escuchar pues antes de actuar. Si ella no escucha bien, puede decir, ya sé lo que voy a hacer. No, la habilidad es escuchar activamente las indicaciones. Que el jefe le diga, vas a realizar esto, lo otro y lo otro. Si ella sabe que el jefe o esta persona que es jerárquicamente superior le está indicando lo correcto, pues ella va a tener que actuar en base a lo que he escuchado. Pero si se da cuenta que el superior, el jefe, no tiene la experiencia, llega, es nuevo, puede tener doctorado, maestría, eh, especialidades, pero no conoce de la administración y ella con el tiempo que tiene, entonces lo va a escuchar, pero también le va a decir si está bien o no está bien lo que prácticamente se está proponiendo para el trabajo. Una comprensión de lectura. Importantísimo. Cuando llega un documento, lo importante es que la secretaria vea que este documento llegó de X institución. ¿Cómo saber de qué institución llegó? En primer lugar, por el papel membretado. Si el papel membretado tiene el sello de una municipalidad, se va a dar cuenta que proviene de una municipalidad. En segundo lugar, ver quién firma. Lo firma el alcalde, lo firma el teniente alcalde, lo firma el gerente. En tercer lugar, leer el asunto, y aquí es importantísimo. En el asunto evitar colocar el que se indica, el de la referencia u otro. Entonces, cuando ustedes van a redactar o en todo caso van a
como secretarias a registrar un documento, en el asunto debe de decir, solicito vacaciones, solicito licencias, solicito préstamo, envío un informe, solicito tal. Eso va a permitir que la secretaria tenga una gran facilidad para saber lo que nos quieren decir en el documento. Y la comprensión de lectura precisamente empieza con eso. Si yo quiero comprender una lectura de un libro, leo el título, el autor, veo la fecha y la edición, entonces, este libro trata sobre esto, lo otro, lo otro. Entonces, yo ya tengo podríamos decir, un adelanto de lo que está en el contenido. De igual manera, la secretaria debe de leer el asunto, de qué institución es, quién firma, y la fecha es importantísima. Entonces, va a comprender con mayor facilidad el contenido. Y recuerden que los documentos que llegan o que redactan ustedes no son simples, de una sola hoja. A veces son expedientes y esos expedientes prácticamente pueden ser pasadas las 2, 3 o 5 folios hasta los 50 folios, los 200 folios, los cientos de folios, miles de folios. Entonces hay que tener un, una habilidad de comprender lo que voy a leer. Gestión del tiempo, que ya lo habíamos dicho. Yo puedo como secretaria recibir documentos y los voy acumulando en una bandeja y los dejo dormir el sueño eterno si es que yo no soy una buena secretaria, si yo no tengo una habilidad de gestionar, digamos, el tiempo. Una buena secretaria o bien revisa la bandeja de documentos temprano para darles el trámite o al final de la jornada para dejarlo listo para que al día siguiente ya esa documentación esté en las manos de quien el jefe le ha puesto proveído. Entonces su tiempo de 8 horas hay que saberlo administrar. ¿Qué voy a hacer en las primeras 2 horas, en las siguientes otras 2 horas y así sucesivamente? Pero tiene que tratar de que ese tiempo lo pueda dividir en acciones que diariamente ella tiene que realizar. Si bien el usuario va a tener que dejar lo que está haciendo para atender al usuario, salvo de que la atención al usuario sea las 2 primeras horas del día. Pero normalmente en la administración pública, la atención al usuario es de 8 a 1 y de 2 a 4 de la tarde. Por lo tanto, si ella atiende al usuario y tiene que redactar, tiene que archivar, tiene que organizar reuniones, tiene que escuchar al jefe, entonces la gestión del tiempo la debe hacer de una manera óptima. La comunicación afectiva con los compañeros de trabajo y clientes, ¿no? Lo que le estaba comentando también, si nuestro carácter no es bueno, tuve problemas en casa, en la universidad, en el colegio, con los hijos, con los amigos, vecinos, llegamos a nuestra institución con un ánimo que está por los suelos, discúlpenme la palabra, y eso es contagioso. Nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de eso, dejar todos los problemas negativos que se presentan en nuestro hogar, en nuestros estudios y llegar a la institución y desde la primera hora saludar amablemente a los compañeros de trabajo, a los usuarios, a los clientes, a nuestro jefe, jerárquicamente del cual dependemos. Entonces, para ello, yo me voy a comunicar no solo con el saludo, sino también preguntando en qué te puedo apoyar, qué te pareció el documento que te alcancé, etcétera, etcétera.
Escribir con coherencia los informes y memos que se requieren. Aquí también, en estos cursos que llevan a secretarias, que son redacción de documentos, es importantísimo. Los documentos en la administración pública tienen sus formas. ¿Qué es lo que vamos a realizar si es que yo me voy a dirigir a un jefe? Yo no le voy a mandar un memorándum al jefe. Yo lo que tengo que hacerle es un oficio, un informe. Pero sí el jefe, que es la máxima autoridad, él sí está en la capacidad de enviarme a mí como secretaria o a cualquiera de los subalternos un memorándum, porque esa es su función. Recordar que los oficios solo lo firman los jefes y aquellos que están a cargo de las unidades jerárquicas. Los memorándum también, que van dirigidos a personas de menor nivel dentro de la institución, también lo firman los jefes. Pero nosotros que estamos a ese nivel inferior no podemos mandar un memorando a personas jerárquicamente que están por encima de nosotros. Un pensamiento crítico, que es otra de las habilidades. ¿De qué manera yo tengo que, digamos, realizar una crítica constructiva, de pensar con criterio qué es lo que debo de hacer, cómo debo de redactar, cómo es que debo de dar respuesta ante una pregunta de repente que me realiza ese personal jerárquico? Para eso yo ya tengo que pensar qué voy a decir, qué voy a hacer, y hablamos precisamente de este pensamiento crítico como una habilidad de la secretaria. Un aprendizaje proactivo. Yo me adelanto a aprender qué es lo que voy a realizar, qué actividades. Y ser proactivo es estar, digamos, trabajando de una manera dinámica. Y para eso, este aprendizaje debo yo de tenerlo siempre en cuenta como una habilidad de acuerdo al cargo que prácticamente está, está dentro de las funciones como secretarias. Una coordinación de personal y de servicios. Una habilidad importante de la secretaria que lo ha considerado coordinaciones. ¿Qué coordinaciones vamos a realizar de acuerdo a la actividad que me han encargado? Pues mi jefe me dice, coordina con el personal para que se distribuyan tareas porque vamos a realizar un evento grande y quiero que participen todos. Y tú como secretaria ejecutiva te encargo a que lo hagas con el personal, que puede ser los compañeros de la oficina, personal de otra oficina, coordinar no solo con ellos, sino también qué servicios se van a ofrecer en determinado evento. Y la revisión de la documentación. A veces dejamos de lado estos aspectos de documentación, sobre todo la física. Nos olvidamos de leerlas, nos olvidamos de tramitarla y peor de todo, nos olvidamos de archivarla. Una habilidad de la secretaria es revisar esta documentación del archivo. Y cuando hablamos de documentación archivística, nos estamos refiriendo a la documentación que genera o recibe la secretaria de, de una oficina, y por lo tanto va a tener a su cargo un archivo de gestión o secretarial, que ya lo habíamos dicho, que son los documentos generados o recibidos por la secretaria en razón a sus funciones
tanto del año en curso como de 3 o 4 años, eh, mm, ¿no? De la gestión que ella tiene. Entonces, esa documentación la secretaria la tiene que conocer, la tiene que clasificar, la tiene que organizar, la tiene que inventariar. Y me estoy refiriendo a la documentación física. Pero si hablamos de documentación virtual, donde la secretaria está frente a la computadora y en el sistema de gestión documental que tiene en su oficina, pues va recibiendo las cartas, ella las lee, las deriva al área correspondiente y si tiene que dar respuesta de igual manera, tiene que redactarla y hacer que su jefe lo firme digitalmente, ¿no? Porque ya estamos hablando de firma digital en el gobierno electrónico, que ya más o menos desde el año 2018 se crean las oficinas de trámite documentario, donde de una manera virtual toda la documentación va a tener que ser tramitada a través de la mesa de parte virtual o a través de las oficinas de trámite documentario que llevan diversos nombres en las instituciones públicas. Entonces, esta habilidad de la secretaria es una de las más importantes. La documentación que genera, la documentación que recibe, debe darle curso de inmediato, proyectar para que su jefe firme la respuesta o en todo caso la solicitud y la copia colocarla en el archivo. Como sabemos, tanto el original de un documento como la copia de un documento, las dos son importantes. El original para la persona quien recibe y la copia para la persona que ha dado respuesta. ¿Dónde va a estar colocada esa copia del documento? Hay que evitar aperturar archivadores de palanca que diga otros, diversos, recibidos, remitidos. Ya no se usan esos nombres en los archivadores de palanca. Ahora se organiza la documentación de acuerdo a la estructura orgánica. Si el documento me vino de alcaldía o doy respuesta a alcaldía, pues mi archivador se debe de llamar alcaldía. Si recibí o doy respuesta de la oficina de administración, pues aquí debo de colocar la documentación. No colocar recibido en un archivador y remitido en otro archivador. Los dos deben de ir juntos en la oficina o en el archivador correspondiente. Llegó un documento de la gerencia o de una institución, de una universidad, de la región, pues aperturar archivadores con nombre de instituciones. A nivel interno, aperturar archivadores de acuerdo a la estructura orgánica y hemos visto unidades de apoyo, unidades jerárquicas, unidades de asesoramiento y de línea. En ese orden ustedes apertura. Mi archivador 1 será pues del gerente o del gobernador regional, si yo trabajo en una región. Si soy secretaria de un administrador, mi primer archivador será del administrador y así sucesivamente, jerárquicamente van aperturando archivadores. Pero no solo de acuerdo a la estructura orgánica, sino también ustedes pueden aperturar archivadores de acuerdo a los asuntos. Por ejemplo, el asunto puede ser convenios, contratos, puede ser de acuerdo al tipo documental, resoluciones, etc. Entonces, cada archivador va a llevar el membrete de la oficina, primero el membrete de la institución, luego el nombre de la oficina. En la parte central va a tener los nombres del asunto o del contenido del archivador, luego la numeración, si son entre 15 o 20 máximo que deben de tener por año, del 1 al 15,
y el año, en este caso, el 2024. Terminado el año 2024, ya aperturamos y para eso hemos solicitado material para aperturar la documentación del año 25. Si en el 24 tuve 20, 25, 30 archivadores, esa misma cantidad también la puedo solicitar y darme cuenta que hay archivadores que superan, máximo son 300. Y si la documentación supera a 300 folios, dividirla en dos archivadores. Y en algunos casos hay archivadores donde tenemos 10 o 15 folios, pues allí podemos, mediante un señalizador, colocar documentación de otras oficinas o de otros asuntos. Entonces, es cuestión que la secretaria prácticamente aplique una de las funciones más importantes de su labor, que es la organización del archivo. Y cuando hablamos de organización del archivo, nos estamos refiriendo a clasificar, ordenar y signar la documentación. Clasificar es por características comunes y semejantes. Voy a clasificar todo lo que son resoluciones, todo lo que son convenios, contratos. Ordenar es de acuerdo a un sistema de un orden alfabético, cronológico, numérico, mixto. Y codificar ya es ponerle un código o un nombre, o en otras palabras, un rótulo a aquel archivador que contiene la documentación. Entonces, en definitiva, todas estas habilidades y competencias son requeridas para poder ingresar a una dirección, jefatura, gerencia, alcaldía, presidencia o una oficina administrativa, unidad orgánica, unidad orgánica o funcional, de tal manera que aseguren la eficiencia y eficacia de la persona en la realización de sus funciones como secretario. Entonces, importantísimo que ustedes tengan estas habilidades para que puedan ingresar a las diferentes unidades de gestión institucional. Puedo trabajar en órganos de jerarquía como dirección, jefatura, gerencias, alcaldías o en una oficina administrativa, unidad orgánico funcional, pero eso no quiere decir porque si trabajo en el nivel jerárquico soy más importante, no. En cualquiera de las oficinas donde ustedes están destinadas a trabajar, recuerden siempre que tienen los mismos requisitos en cuanto a conocimientos. Se requerirán quizás, de acuerdo al perfil, algunos requisitos como maestrías, doctorados, especialidades, ¿no? Y lo más importante, actualizarse en todos los temas que tengan que ver con su profesión para poder desempeñar de la mejor manera las funciones y asegurar, como le indica acá, la eficiencia y eficacia en la realización de funciones como secretaria. Entonces pasamos ya al tercer tema, que es la actitud ejecutiva, ¿no? Para luego, en unos 20 minutos, tener que atender algunas preguntas que ustedes quieran formular, quizás profundizar, y lo más importante, que ustedes puedan compartir conmigo alguna de las experiencias en estos tres temas que la noche de hoy estamos compartiendo, ¿no? Como indiqué, nosotros los docentes damos a conocer a ustedes nuestras experiencias, nuestros conocimientos, pero aprendemos más de lo que ustedes comparten con nosotros, porque ustedes prácticamente están en todo lo que es la parte, digamos, las experiencias las tienen ustedes. Nosotros, quizás los docentes, si hemos trabajado como secretarias o estamos capacitando, conocemos quizás menos de lo que ustedes en la experiencia
los hábitos, ¿no? Entonces, en este tercer tema vamos a hablar sobre la actitud ejecutiva. Hay concepto de actitud con P y actitud con C. La actitud se refiere a la habilidad y a la capacidad para realizar una tarea específica. Ser apto en el contexto organizacional implica tener la competencia para llevar adelante una actividad. Soy apto para organizar un evento, soy apto para organizar mi archivo, soy apto para dirigirme con un memorial quizás ante, ¿no? En una reunión sindical. Pero cuando hablamos de actitud, es la disposición previa que tiene una persona para hacer las cosas. Actitud, o sea, ya realizar la tarea o realizar, ¿no? Digamos, el encargo o la función que me compete realizarlo en función a manual de organización que tengo que aplicarlo o debo de aplicarlo en mi oficina. Las actitudes son las diferentes capacidades o habilidades. Hemos visto las habilidades de la secretaria, ¿no? Esas son las actitudes que tienen las personas que le permiten desarrollar una acción en concreto de manera satisfactoria y completa. Por ejemplo, una actitud deportiva, una actitud artística, una actitud verbal. Las actitudes se pueden también pensar como el grupo de talentos que habilitan para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, un adolescente alto y rápido es apto para jugar el baloncesto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de aptitud de diferentes capacidades o habilidades. Pero la aptitud con C, ya lo hemos visto, es la que se define como una predisposición aprendida para responder en forma consistente de una manera favorable o desfavorable ante diferentes circunstancias. ¿Qué actitud yo voy a tener ante X circunstancia? Puede ser favorable o desfavorable, o sea, la acción que voy a realizar. Uno de nuestros valores para una vida de calidad es una herramienta fundamental. La actitud dice que nos ayuda a enfrentar los diferentes momentos y situaciones que se presentan. ¿Qué actitud voy a tener ante X situación? Una actitud positiva nos impulsa a buscar información y soluciones ante las adversidades y la incertidumbre del futuro o ante el temor de conocer la respuesta de nuestras dudas. Con frecuencia nos bloqueamos, lo que nos impide adoptar actitudes positivas, ¿no? Las acciones positivas o negativas que yo pueda tener ante una adversidad, ante una incertidumbre, ante algo positivo, lógico, mi actitud no va a ser al 100% positiva, pero ante las adversidades, ¿cómo voy a responder ante dudas? No, con frecuencia nos bloqueamos, lo que nos impide adoptar actitudes positivas. O sea, definitivamente, ante las adversidades, una actitud prácticamente que vamos a tener va a ser negativa. Cuando hablamos de actitud ejecutiva, nos estamos refiriendo a la capacidad para preparar y dirigir grupos de trabajo. El ejecutivo no es aquel funcionario que prácticamente, jerárquicamente hablando, va a tener esa capacidad para preparar y dirigir grupos de trabajo. ¿De qué manera? ¿No? Una aptitud organizativa es la capacidad de clasificar, sistematizar y regular fuentes de información. El espíritu emprendedor, que es la capacidad de diseñar y voluntad de desarrollar un nuevo negocio. Entonces, importantísimo que esta actitud ejecutiva la realicemos quienes, como secretarias o asistentes, estamos prácticamente al lado de nuestro jefe, jerárquicamente hablando, y tenemos nosotros que apoyar.
preparar y dirigir el grupo de trabajo que nos encargan, clasificar, sistematizar fuentes de información, lo que yo les decía, cómo voy a organizar mi archivo, lo voy a clasificar en orden o por asuntos, por series, etcétera. Sistematizar, quizás voy a tener que ingresarlo a un sistema informático. La fuente de información que voy a tener que regular. Y lo más importante, tener un espíritu emprendedor, una capacidad de diseñar y voluntad de desarrollar un nuevo negocio, una nueva empresa, una nueva tarea. Esas son las actitudes ejecutivas. Otra, la actitud, en cambio, la actitud que describe es la anterior, recuerden, ha sido con P, actitud, y la actitud que ya se refiere a las acciones mismas, ¿no? ¿Qué actitudes fundamentales la secretaria va a tener, digamos, capacidades, destrezas, habilidades de atención, manejo de personal? Se entiende por actitud la capacidad que poseen los seres humanos para concebir su entorno y poder interactuar en él. O sea, conocer para poder, digamos, interactuar. En los ambientes empresariales, el rol que juega la secretaria ejecutiva es vital, ya que de ella depende la productividad y el prestigio empresarial. Imagínense lo que el estudio de una universidad técnica de Ecuador indica, que la secretaria juega un papel muy importante, y aquí estamos hablando de la secretaria ejecutiva. Es de vital importancia, ya que de ella depende la productividad y prestigio empresarial. Imagínense qué gran responsabilidad decir que mi empresa, mi institución, el prestigio y la productividad prácticamente es porque mi secretaria ejecutiva, digamos, tiene un rol importantísimo o ha tenido un rol importantísimo. Entonces, esto de aquí conlleva pues a concluir que la secretaria ejecutiva es una persona importantísima en una institución, sea público o privado. Es una profesional preparada precisamente para que la empresa o la institución sea productiva, y lo más importante, el prestigio. Y normalmente cuando hablamos de prestigio de una institución, como por ejemplo de un banco, de una empresa, de una agencia de viaje, lo primero que agradecen al jefe es decir, usted tiene una excelente secretaria ejecutiva, usted tiene un excelente secretario, nos ha atendido también, que prácticamente nos llevamos, salimos con una satisfacción de conocer la empresa que usted dirige. Entonces, imagínense esta actitud ejecutiva de una secretaria o de un secretario es prácticamente una de podríamos decir, de las grandes, digamos, beneficios que tiene una institución al tener una secretaria con ese nivel. Bueno, estamos ya terminando, y esta media hora, como habíamos quedado con los representantes del Instituto de Capacitación, para poder interactuar con alguna pregunta, ¿no? O yo a ustedes, y a ver si chateamos en el grupo y regresamos para no, a ver si hubiera alguna pregunta, por favor. Pamela, si le das el audio a algunas de las personas que soliciten, si hay alguien.
Levante, por favor. Sí, licenciada, está bien. Sí, ya. Bien, estimados participantes, creo que ya nos Sí. encontramos en el estadio de las preguntas. Si alguien pudiera hacer Así, sus preguntas, sí, puede por favor. levantar la mano. Sí. Pero antes quisiera, Pamela, si me permites, para las personas que ingresaron después, hay una tareita muy importante que deben de presentarla el día viernes, elaborar la estructura orgánica o funcional de su institución. Recuerden que la estructura orgánica, o en otras palabras, mejor el organigrama, ¿ya? Normalmente el organigrama, como habíamos visto, quiero regresar aquí en este punto de acá. Por acá creo que está. Mm, Acá, un ratito. Los órganos de jerarquía, los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea de cada uno ponen su nombre y en qué institución o empresa ustedes laboran, ¿ya? Entonces, si yo trabajo y soy secretaria o asistente de un municipio, colocan acá órgano de jerarquía, la alcaldía. Y a un ladito aquí van a tener el archivo de gestión, donde la secretaria tiene su puesto o cargo asignado. ¿Ya? Igual en los órganos de apoyo, en las 4 oficinas, en asesoramiento y de línea. Lo importante es que conozcan en qué área u oficina trabajan y cuáles son las funciones de su oficina. Si ustedes no conocen el área, sus funciones, va a ser bien difícil que desarrollen un, un buen desempeño, incluso hasta para redactar la documentación. Porque un documento que ustedes redactan, en primer lugar, tienen que tener a la mano el directorio institucional, proyectar para su jefe un documento que sea lo más, digamos, impecable, tanto en lo que es la redacción como en lo que significa lo que yo quiero dar a entender. Si bien es cierto que el memorándum es de nivel jerárquico e inferior y el jefe le dice a la secretaria, por favor, elabórame un memorándum para llamar la atención a X persona por tales y tales motivos. La secretaria tiene que usar unos términos adecuados, alturados, no porque le vaya a prestar, llamar la atención el jefe, le va a colocar cualquier cosa en el documento. Entonces, eso de ahí también es importantísimo. ¿Y cómo es que ella va a tener que redactar? Hay modelos, ¿sí? Documentación, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a quién firma, de acuerdo a quién va dirigido. Entonces, ese tipo de documentos también debe de conocer la redacción de documentos oficiales. Entonces, la primera tareita es, por favor, me alcanzan y aquí al final de estas 3 ponencias estoy colocando mi correo, por favor, o en todo caso también con la señorita o señora Pamela, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta de Maffer, dice, buenas noches, en una sucursal de un banco no hay secretaria. ¿Esas funciones puede realizarlo el área de operaciones o no está dentro de sus funciones? Bueno, como indica, está hablando del banco que es una empresa privada, a no ser que sea el Banco de la Nación, que es pública. Y las secretarias, lamentablemente en algunas instituciones, han desaparecido por completo. Y en la administración pública, por favor, hay que cuidar el puesto, porque el puesto de secretaria prácticamente o de secretarios prácticamente están siendo reemplazados por los informáticos. ¿Por qué? Porque la secretaria ha descuidado toda la parte que tiene que ver con la informática, con las tecnologías de información y comunicación,
y se ha dedicado simplemente a redactar en forma, digamos, física la documentación. Y muy bien, acá su compañera o compañero indica que en la sucursal del banco no hay secretarias y es el área de operaciones quien realiza. Pero aquí la pregunta estaría, ¿está dentro de las funciones del área de operaciones realizar esta tarea? Sí está, muy bien. ¿Por qué? Porque no está dentro de la estructura, pero sí está en una estructura orgánica, pero sí está en una estructura funcional. Es decir, las funciones son X, Y, Z, pues yo tengo que realizarla porque el manual me está indicando qué funciones. Porque en el organigrama está diciendo que esta oficina de operaciones va a reemplazar, no reemplazar a la secretaria, simplemente realizar las funciones de la secretaria. Si nosotros comparamos una secretaria de hace 30, 40 años, esta señora secretaria se encargaba de recibir el documento, ponerle el sello, colocarlo su firma y pasarlo al jefe. El jefe le daba el borrador y escribía. Y en ese punto, las 24 horas estaba. Recibo, lo sello, lo remito, pero ahora no. La secretaria ejecutiva realiza cientos de actividades y en el banco, porque de acuerdo a las funciones, quizá solo en los órganos de jerarquía, es decir, en las gerencias del banco, sí existe un pool de secretarias. Si nosotros vamos a una oficina bancaria a cobrar, a realizar un préstamo o a dejar un documento, pues quien primero nos atiende es el área de secretaría. O sea, desde el portero, desde el vigilante, no dice vaya primero allá, o vaya acá, o en la oficina del frente. ¿Y quién está allí? Está una señora, o está un joven, un señor. Ellos hacen las veces de secretario. Entonces, no está con el nombre de secretaría general, secretaría técnica, secretaría ejecutiva. Aquí en el banco dice el área de operaciones. Vaya al área de operaciones allí. ¿Por qué? Porque seguro que en su manual está, ¿no? Entonces, podríamos conseguir quizás la estructura orgánica de esta sucursal del banco y allí no va a figurar la secretaria. Va a figurar, digamos, esta oficina y dentro de sus funciones está la redacción de documentos, la recepción de documentos, la atención, etcétera, etcétera. Recuerden que a nivel de secretarias, a nivel secretarial, prácticamente las funciones van cambiando con el tiempo. Imagínense en la época de pandemia. En la época de pandemia, las secretarias trabajaban de una manera remota. Algunas personas estuvieron los 6, 7 meses, incluso 1 o 2 años, trabajando de una manera mixta también y realizaban muy bien el trabajo. Pero allí ya no hablaba, no se, digamos, redactaban o recibían documentos en físico, todo era virtual. Se aplicó, recuerdan, la mesa de parte virtual, donde las secretarias que no tenían conocimiento de Internet, no podían y le fue bien difícil recepcionar un documento a través de la mesa de parte virtual. Entonces, la parte positiva que nos trajo la pandemia fue que muchos de nosotros que no teníamos conocimiento de informática, porque eso lo dejábamos para que lo hagan los ingenieros, etcétera, tuvimos que aprender. Aprender en el caso de los funcionarios, la firma digital, de qué manera poder firmar un documento en la computadora. Las secretarias que recibían, derivaban el documento, redactaban, proyectaban. Entonces se aprendió muchísimo. Pero una de las limitaciones es que la administración pública no tenga los presupuestos como para, digamos, implementarnos vía capacitación y sobre todo con equipos modernos de tecnología. No sé si habrá otra pregunta y así que está pendiente que esta área de operaciones hay que ver cuáles son sus funciones.
ver Sí, por creo acá. que Sí, teníamos personas que estaban levantando la mano. A ver, a ver si puede eh, escribir. está Nadia. Sí. Nadia, eh, ¿qué dice Nadia? A ver, por favor, si me ayuda, Pame. Buenas noches con todos. sí, sí, Dime. Aló, Sí, sí, adelante. ¿se escucha? ¿Me Sí, escucha? adelante, Nadia. sí, Ay, sí. Sí, así bueno, es. ya. ¿Qué pasa con un documento que no es recogido por un usuario? O sea, solicita un documento y el tiempo no lo recoge. No. Bueno, si el usuario te ha dejado su teléfono, su dirección, nosotros podríamos, entre comillas, hacerle el favor, pero en realidad es nuestra función brindar un servicio eficiente. Si tenemos una persona que realiza las labores de conserjería, que ahora ya casi no existe porque mm, por X motivo no hay puestos para esta persona ni presupuesto, en todo caso, cuando llegue un documento, pedirle al usuario su teléfono, su celular en este caso, y ustedes llamarlo. ¿Qué resulta? Eso sucede en todas las instituciones públicas, pero internamente las instituciones públicas o privadas tienen un manual donde indica que toda documentación pasado los 3 meses, el usuario ya no tiene derecho a reclamarla si es que no lo ha hecho oportunamente, pero de acuerdo también al tipo de documento que está solicitando, no sabemos si esta persona es de otro lugar, viajó, se enfermó o sucedió algo. Entonces, sabemos la importancia del contenido del documento y podemos ver de qué manera localizarlo a través del DNI, incluso, ¿no? A través del DNI conseguimos direcciones, solicitar a la RENIEC a través de nuestro jefe, llamar por teléfono, ver de qué manera podemos hacerle de conocimiento que el documento ya está listo hace varios meses y que por favor se acerque porque ya pasado ese tiempo, lamentablemente, el documento ya no va a ser entregado al usuario. Por ejemplo, la partida de nacimiento, matrimonio y defunción, lo solicita el usuario. Solo tienen validez 3 meses, imagínense, poquito tiempo. ¿Qué sucedería si se expidió, en este caso en la RENIEC o antes en los municipios? Porque ahora ya ningún municipio está a cargo de partidas. Todo ha sido transferido hace 2 meses a la RENIEC. Entonces, el usuario lo solicitó a la municipalidad. La municipalidad ya pasó 3, 4 meses, tiene ahí el documento porque el usuario no lo recogió. El día que vaya el usuario, simplemente ya no existe esta oficina aquí. Por lo tanto, su documento ni la misma RENIE le va a dar, porque lo que se ha transferido a la RENIE son digamos, los libros de registro civil, más no las copias de esos libros. Entonces, es importante, señorita, que usted pregunte a la institución si tiene internamente un documento que da plazo cuántos días, semanas o meses puede tener la documentación en su poder. Llegado ese caso, esa documentación se separa para una eliminación que no es cuestión de romper el papel, ni venderlo, ni quemarlo, sino es todo un proceso que la administración pública debe de realizar para evitar sanciones. Imagínense que el documento que están solicitando sea pues en el caso de un archivo notarial, sea un testamento, sacaron copia del testamento y el original por X motivo se perdió, lo robaron, se quemó, esa copia es importante, lo que yo decía. ¿Cuál documento es más importante, el original o la copia? Los dos documentos son importantes. El original para quien lo recibe y la copia es para quien dejó el documento que le sirve como cargo. Sí, no sé si estará conforme con la respuesta. Si hubiera alguna otra pregunta también. Que sí, estimados, tal vez alguien más tiene alguna pregunta, puede activar la opción levantar la Sí, mano. Nadia ha levantado la mano o ella es la que preguntó. Nadia. Bien,
Creo que Nadia quiere Sí, gracias por para la que pueda solución de dudas. Licenciada, con respecto a los armados de los archivadores de palanca, todavía se sigue utilizando el registro por el Archivo Nacional del Acervo Documentario, o Bueno, ya eso caducó, se actualizó. Y otra pregunta también es de que para armar los archivos de palanca, como usted mencionaba que ahora en los membretes se pone claro, por las áreas o unidades, ¿no? Según el sí. organigrama. Ahora, antes se ponía el tema de emitidos, recibidos, Ah, documentos, sí, otros diversos, sí, eso está eh, totalmente prohibido incluso. En una ah, supervisión, si encuentran que tus archivadores llevan esos nombres, está jalada. Mira, lo importante que acá, sí, antiguamente se utilizaba de sí, esa manera, por eso. así era, pero ahora el Sistema Nacional de Archivos que se cree en el año 1992 ya está dando nuevas normas de organizar. Y sería bonito, Pamela, que organicemos un curso, eh, cómo es que las secretarias deben de clasificar y ordenar sus documentos, o sea, todo lo que significa la normatividad. Nosotros tenemos un ente rector que es el Archivo General de la Nación y en cada región hay un archivo regional que es el ente rector que capacita a todas las secretarias, porque en realidad la secretaria es la que está a cargo de la documentación de una institución, secretaria de todos los niveles, jerárquicos, de apoyo, de línea, manejan documentación y ahora con mayor razón, documentación digitalizada, documentación que vienen escaneando o digitalizando las secretarias. Tenemos un gobierno electrónico, tenemos ya normas que están llegando a todas las instituciones y nos están solicitando cómo es que se encuentran nuestros archivos. Si las instituciones han elaborado un plan anual de archivos, ¿y qué es lo que está haciendo la Contraloría sancionando? Nosotros años de años capacitando nunca han cumplido y no podíamos nosotros, digamos, entre comillas, aplicar una sanción, porque no somos ente sancionador, pero sin embargo la Contraloría sí. Entonces se ha firmado un convenio entre el Archivo de la Nación con la Contraloría y la Contraloría está visitando a nivel nacional todas las instituciones. Institución que no tiene secretarias, institución que no tiene asistentes de apoyo, institución que no tiene archivos, institución que no tiene la documentación organizada, están, digamos, ya aplicando sanciones. Actualmente, por ejemplo, nosotros asesoramos a cerca de 80 instituciones y no todas cumplen con presentar un plan de actividades archivísticas, que es básico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en un año que tiene que ver con la custodia, conservación y servicio de los documentos? ¿Y por qué es que la Contraloría ha entrado a tallar? Porque cada 4 años, tanto el alcalde como el gobernador regional contrata permanentemente antes de salir funcionarios para que realicen obras. Termina el contrato y ese funcionario se lleva toda la documentación, de tal manera que cuando ingrese el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, no encuentra expedientes y es por eso que las obras están paralizadas. Entonces, ¿qué está haciendo la Contraloría? Pues hacer un seguimiento, quién estuvo a cargo de ese archivo. En primer lugar, la secretaria que de repente descuidó y le prestó al ingeniero el documento y nunca se lo devolvió o se olvidó. Entonces hay responsabilidades compartidas de jefes, ingenieros, secretarias, asistentes. Hasta la persona que lleva el documento a otra oficina también está involucrado. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado en todo lo que es la organización de documentos. Hay que evitar que el documento tenga el nombre de diversos otros, porque si no, nunca vas a ubicarlo. O bien lo haces por asunto o bien lo realizas por la estructura orgánica. Sí. Preguntó también otra señorita, levantó la mano, a ver si me ayuda Pamela. Sí. Y es Sí, importante, como licenciada, la sí, licenciada sí,
Sí, a ver, en estos 2 minutos y con el Adelante. compromiso, como les estoy alcanzando mi correo, ahí no hay problema, me pueden hacer Adelante. preguntas. Sí, a ver, sí, terminamos ya, a ver, sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Adelante, Tania. Te estamos reactivando el Tania, a ver, audio. sí, Mm, al parecer no puede reactivar su ya, audio. Oh, ahí ya, está. Ya Tania, está. bienvenida. sí, a ver, Adelante. Buenas noches, sí. licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, yo, yo soy profesional en secretaria ejecutiva, pero bueno, después de la pandemia lo he dejado. Ya. Actualmente soy regidora en mi distrito, donde estoy radicando actualmente. Qué bien. Quisiera saber, doctora, cuando yo hago el tema de fiscalización, eh, el acta de mi fiscalización lo tiene que redactar la secretaria que es de la municipalidad o lo tengo que redactar yo misma, porque me dijeron a mí que yo misma lo tengo que redactar, pero otros me dicen, no, la secretaria tiene que acompañarte a todas las oficinas que estás fiscalizando y ahí ella te tiene que, o sea, tiene que levantar un acta, ¿no? De mi fiscalización. ¿Cómo es en Ya, ese no, caso, no, no, doctora? en este ¿Es caso así? tú, no, 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 tú como regidora, tú tienes que tener, como decir, la batuta para redactar el acta. Que la secretaria te apoye digamos, pasarlo al limpio es diferente, ¿ya? O sea, la secretaria siempre, y como tú también eres secretaria ejecutiva, ¿no? Quizás nunca tuviste esa experiencia, pero ahora como tú eres la regidora y tú estás yendo a cada una de las áreas, pues la secretaria va a ser el apoyo para ti, pero en realidad la redacción del acta la tienes que hacer tú. Tú le puedes dictar a ella, que es otra cosa, y ella la escribe, o la transcribe, o la pasa a máquina o a la computadora, pero tú ya tienes que tener un borrador o un formato para no demorar y tú le puedes decir, mira, este es el acta que yo la voy a firmar, redáctala, está redactada y pásamela limpio. O si no, también que ella lo pueda hacer a mano y tú le vas dictando. Pero es importante que el acta siempre se tenga que realizar por la persona que está, digamos, visitando, asesorando, en este caso supervisando, etcétera. Ella es la persona adecuada o digamos, la responsable de elaborar el acta. Y sobre todo, ¿quién va a firmar el acta? Eres tú y con alguna u otra persona a quien tú le has hecho la supervisión. Entonces, por lo tanto, la redacción, ¿no? Yo recomiendo porque es lo usual. Si yo estoy, por ejemplo, en una subasta pública y el martillero sacó, él es el que redacta el acta, más no la comisión ni la secretaria que está allí, pero sí puede pedir apoyo. Mira, necesito esto, lo otro, y este es el acta que estamos realizando. Normalmente las actas se hacen en el momento, nunca dejamos, mañana te la firmo, mañana me la entregas, etcétera. Terminado el evento de supervisión, de control, inmediatamente se levanta el acta. Si deseas con el apoyo de la secretaria, que tú tengas confianza para que ella sea la que visite las 5 o 6 oficinas o levantar acta en diferentes instituciones, ¿no? Es lo más recomendable para que todo sea idóneo, no se observe más adelante porque no faltará alguien por ahí que pueda decir, pero si ella no lo redacta, ya le llevamos listo, y ella viene y solo firma, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, sobre todo porque en la administración pública, si no se hacen las cosas como deben de ser, recuerden que son 10 años que la Contraloría, después de haber trabajado, nos puede solicitar una información que de repente ya no existe porque quemaron el documento, ¿no? Entonces, te recomiendo eso, ¿no? Que seas tú quien levante las actas con el apoyo, por supuesto, de secretaria. Si es que va a ir con una laptop, por ejemplo, tú le vas dictando. Para eso ya tienes un formato, un borrador, y ella te apoya en la redacción. ¿Por qué? Porque es una de las funciones en realidad de ella. Ahora, si es secretaria ejecutiva, con mayor razón. ¿Por qué? Porque sabe ella que el documento que está redactando
no es un documento público, no es un documento que lo va a conocer todo el mundo, sino va dirigido a determinado persona, a determinado sector. Sí. Bien, entonces, Muy bien, licenciada. Tenemos, si hay otra bien, preguntita, Susan nos pregunta, licenciada. sí, a ver, sí, acá lo leo. Sí. A ver, buenas noches, licenciada. ¿Usted qué recomienda en caso de que presentemos documentos o solicitudes a una entidad del Estado y siempre nos dice que se olvidaron otra oficina en otro escritorio, solo se ponen a buscar cada vez que nos acercamos? Bueno, lo recomendable que hay un libro, ¿ya? ¿Cómo se llama? A ver, recuerden, donde nos podemos quejar, ¿ya? Si somos usuarios, pero también si somos entre compañeros de trabajo que nos vienen, entre comillas, paseando, que no sé, que cada vez voy y me contestan una otra cosa, usted puede hacer un documento, no quejándose, sino dando a conocer que la demora de recibir respuesta a los solicitados se debe a esto, esto y lo otro. Van a ver cómo esa persona que no es idónea en el cargo, si lo hace con usted, lo ha hecho con otros, ya no va a tener, no se va a repetir esto si es que no, digamos, entre comillas, la ponemos en su sitio. Es importantísimo porque hay personas muy irresponsables y por esas personas irresponsables la institución no es bien vista. Los documentos, como ahí indican, se pierden, no nos dan respuesta oportuna, no hay un seguimiento. Hay que tratar de que en lo posible entremos ya en la época o en la era de la informática, donde la documentación ya nunca se va a perder. Lo que sí vamos a perder, un mal trabajador va a ser nuestro trabajo, porque como le dije, si la secretaria no es buena, los ingenieros informáticos están prácticamente reemplazándonos. Entonces, con eso espero haber solucionado parte de su pregunta y puede formulármelas en el correo o en el WhatsApp que les he dejado ahí en la que Pamela ya les va a hacer entrega. Sí. ¿Sí? Entonces ya creo que Sí, estamos. era excelente. Bien, pero nada, levantar la Sí, mano, por favor. Le estamos, sí, sobre ya. la hora. Rápido, estimada Nadia, por favor. Sí, muchas gracias, A licenciada. Con ver, respecto a lo que me... Nadia, Ah, estamos esperándote. ya, ¿qué Pues dice? ahí Pero ¿qué está. pasa si aún presentando el informe no hay ninguna solución? Si usted presenta un informe y no hay solución, es porque el jefe quizás no lo derivó al área. Entonces usted puede solicitar reiterar la documentación. Reiterando la documentación, nadie nos gusta que nos reiteren y sobre todo sobre quejas. Y hay un libro de reclamaciones que podemos hacerlo como usuario. ¿Ya? Sí. Ya, entonces yo creo que ya hay otra preguntita. Correcto, licenciada. Bien, Sí, estimados ya. participantes, de esta manera hemos dado, eh, creo que eso es todo, estimada Sí, licenciada. Además, agradecerle su tiempo, en el que hemos absuelto todas las dudas, las consultas de todos nuestros participantes que han deseado preguntar. Muchas gracias, ya, licenciada, por su gracias. predisposición. Será con usted hasta una nueva oportunidad que Sí, será este el viernes. viernes, así, el viernes, y si hubieran algunas preguntas que no se han podido responder o formular, no hay ningún problema, empezamos con eso o dejamos unos minutos más para poder resolver. ¿Ya? Gracias, entonces nos estamos viendo de aquí a un día.